Muy buenos días con todos. Hoy empezamos otra sesión más, esperando de que por favor presten mucha atención. Y siempre se lo digo, pero me parece que son ajenos a eso, que ustedes puedan participar y pongan sus cámaras y levanten su manito y participen. Es importante que usted participe. Nosotros, bueno, en el caso mío, nos damos un tiempo acá para que usted pueda ver este video y pueda entender, tomar nota, coger su cuadernito, paralizarlo un poquito, quizás en algunas palabras que a veces no la entendemos, algunas cositas, investigar, cosa que cuando usted participe, entonces usted tenga la contundencia, la seguridad de que usted sí lo aprendió o sí sabe. Entonces se requiere de mucha atención por parte de usted. Hay dos palabras que clasifican a las células por su naturaleza y que es muy importante aprenderlas para poder distinguirlas unas de otras. Las células eucarióticas o eucariontes, así se llama, o las células procariontes o procarióticas. Una de ellas se encuentra en un estado primitivo porque no posee, todas sus partes no están determinadas, no están definidas, y son las procarióticas. Ellas, por ejemplo, no poseen núcleo, pero sí tienen material energético y está disperso en el citoplasma, pero no tienen núcleo. El núcleo en la célula es el cerebro, es el que dirige las actividades. Ahora, se puede, como una especie de mnemotecnia, aprenderlo de acuerdo a los prefijos. Eucariótica, eu significa verdadero, carión viene de núcleo, o sea que verdadero, o sea que es verdadero, es verdad que esta célula posee núcleo. El prefijo lo delata a la palabra en sí. Y pro significa antes, o sea que no posee en este sentido, no posee núcleo. Entonces, hay algunas... en el caso de nosotros, los animalitos, ¿no? Poseemos células eucarióticas, porque nuestras células tienen núcleo. Pero hay una diversidad de células en nuestro organismo, ya sea por su forma, y que ella se adapta de acuerdo a la función que cumple. La forma, el tamaño es otra característica importantísima de las células. Y si hablamos de las fórmulas, de las formas de células, tenemos formas esféricas, o sea, son tridimensionales. Hay formas, células cilíndricas, células alargadas, fusiforme le llaman, células estrelladas, porque tienen una forma diferente. ¿Y por qué tiene una forma diferente? Porque esa diferencia justamente es porque forman distintas partes, órganos o tejidos de un ser vivo y por la función que cumplen. Por ejemplo, en los músculos la forma son células alargadas. En el cerebro las neuronas son células estrelladas que tienen las dendritas, cada una de sus partes. Entonces hablamos de la célula, dos características importantes: la forma y el tamaño. Y ello es condición necesaria por la función que cumple cada una de ellas. Entonces, en las células eucarióticas, que son células que tienen todas sus partes bien definidas, tienen núcleo, tienen citoplasma y tienen membrana, la membrana plasmática. Y dentro de ello, en el citoplasma, hay organelos,
hay algunos componentes que realizan funciones específicas y que la que realiza una, la otra no, realiza otra función. Por ejemplo, hablamos de las mitocondrias. ¿Qué es una mitocondria? Es un organelo que está alojado en el citoplasma de una célula eucariótica y que ella es específicamente encargada de la respiración celular. Ella es la que lleva a cabo esta actividad, la respiración celular. Pero, ¿quién es el que ordena esas actitudes, esas actividades? El núcleo. El núcleo tiene un material genético. Y cuando hablamos de genético, hay que relacionarlo con una parte pensante, entre comillas ahí. Es el que dirige las acciones para que todo lleve un funcionamiento normal. Esto está diseñado. Es como si alguien hubiera puesto ahí una mano divina. Mira, tú vas a hacer esto, tú haces esto, tú haces esto y tú haces esto. Claro, cuando uno de ellos falla, o sea, hay un desequilibrio, ese desequilibrio se presenta por alguna anomalía, o lógicamente una persona ya que a nivel celular sufre un tipo de daño, digamos así, ¿no? Entonces ya esta persona tiende a enfermarse. Y cuando las células muere o lleva la tendencia a que la persona o el ser vivo también muera. Pues. Porque la célula es la que determina. Hablar de célula es hablar de vida. Ellas son el origen, algunas las catalogan como el origen de la vida. Usted sabe que es la palabra origen, es el inicio de la vida. Ahora las células tienen una membrana, tienen un citoplasma, están organizados. Es como en una familia. El papá, la mamá, los hijos, la empleada, el perrito, todo tienen, ¿no?, una función específica. Cada uno de ellos. Y si alguno de ellos altera la función que debe cumplir, créame con toda seguridad de que esto va a fallar. Yo no puedo hacer, por ejemplo, o pensar que una neurona cumpla la misma función que una célula digestiva, por decirlo. No es así. Porque su forma, su tamaño han sido diseñados para realizar ciertas funciones. Por ejemplo, las neuronas tienen especie de ramas que entre ellas se enlazan como si fueran circuitos. Tan maravilloso es todo esto y podemos hablar de un diseño y cuyo diseñador tiene que haber sido, o la forma como se realizó, tiene que haber sido algo extraordinario, o sea, fuera de lo normal, todo en su perfecto lugar, ubicado en su perfecta posición, y también una función específica, cada uno de ellos. Entonces, es importante entender esta distinción de las células eucarióticas y procarióticas. Jóvenes, verdad que la célula, ¿no?, hay que prestarle mucha atención, hay que saber qué funciones cumplen. Por ejemplo, si usted se corta y la sangre que sale por ese corte, en verdad, ahí tenemos nosotros los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etc. Si logra cortarse en una zona muy sensible, o ¿cómo le podemos llamar? Hasta puede determinar quizá el fallecimiento de una persona. Hay personas que se han cortado por esta zona, la yugular, ¿no? Y que eso es fatal, por un accidente, y entonces han fallecido.
Es diferente que te cortes aquí o que te cortes por acá o que te cortes en el pie, es distinto. Entonces, jóvenes, hay que investigar un poquito más sobre eso de las células eucarióticas, procarióticas, su tamaño, su forma. Por ejemplo, ¿qué son las células musculares, las células digestivas, las células que están en los pulmones? ¿Qué forma tienen? ¿Por qué son así? ¿Por qué las células de los huesos, del sistema óseo? ¿Usted cree que será la misma del sistema muscular? No, jóvenes, es distinto. ¿Por qué? Porque por la función que cumple. Porque el hueso o los huesos, que es la estructura, que es el esqueleto que le llamamos del ser vivo, de la persona en este caso, va a servir de soporte y se tiene que hacer de un material especial para que pueda soportar el peso de la persona, estar de pie. Por ejemplo, y para ya terminar esto, y espero que ustedes investiguen, hace varios años, jóvenes, el servicio militar aquí en todo el Perú era obligatorio. Pregúntenle a sus papás, a sus mamás, a sus abuelitos. A veces quien te habla cuando tenía ya 17 años tenía miedo, todos teníamos miedo de salir a la esquina. ¿Por qué? Porque venían los cachacos, se bajaban con armas, disparaban y nos cogían y nos llevaban al cuartel. Yo creo que ese cambio de sistema ha perjudicado a esta nueva sociedad, se puede llamar, se puede decir. Pero jóvenes, y usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo eso con el tema que estamos tratando? Es que, jóvenes, todo tiene que ver, en realidad es algo integral, porque en ese entonces la vida era más sana, más saludable, y bueno, y quien te habla se presentó al cuartel, mira, imagínate, porque sabía que en cualquier momento me podían coger y a cumplir como ciudadano. Y usted también tiene que cumplir, tiene un deber de cumplir, el deber que usted tiene que hacer es estudiar, jóvenes. No esconderse cuando puede poner su cámara, participar, ser activo. Profesor, mire, no entendí esto. Profesor, ¿me puede explicar esto? Y allí, jóvenes, cuando nos llevaron al cuartel, en verdad. ¿Y por qué hablamos de eso, del sistema óseo? Porque está relacionado. ¿Por qué? Porque nos llevaron y una vez quien te habla fue ojo al guía. En verdad que lo sentí todo eso. Llegué a las 7 de la mañana. Me acuerdo del capitán, si estará vivo, el capitán Bertetti y el capitán Barco, me cogió de acá y me puso, voy a esperar, y me puso ahí. Y el sistema óseo tiene que estar bien, y me paré. Ahí me paré. Y me levantó, como tenía más película, no sé, y me hizo mirar, y era un día de verano, donde el sol, pues, y ahí estaba, desde las 7 de la mañana, jóvenes, hasta las 10, 11 de la mañana ahí parado. Llegó un momento en que yo hacía mi cabeza y, ¿no? O sea, mira cómo es el sistema óseo, todo está diseñado para soportar. El ser humano por naturaleza se adapta. Se adapta, ¿no te das cuenta que nos adaptamos? Estamos en la casa. Y yo estoy seguro que si esa pandemia no hubiera ido, tú te hubieras vuelto rebelde y hubieras salido a la calle.